Si usted duda, yo ahorita prendo un fósforo, a ver, ponga su mano. ¿Lo va a poner? ¡Ay, no duda! Ay, no, pero por eso le digo, la duda es que usted también duda de usted. Y usted duda de lo que usted habla, ¿verdad? Por eso, usted duda de lo que dice, ¿verdad? Por eso, y Descartes, sí, pero Descartes, ¿dónde se ubica? En la concepción divina, pues. Por eso, esa es la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Más allá de la física. ¿Qué hay más allá? Todo es materia. Ahora cuando el hombre encuentre lo finito, ya pues ahí encontraremos a Batman, a Superman, a Dios, al ángel, pero no hay pues compañero. ¿Alguna otra participación? Ahí lo pueden ver, ¿ya? Ahí está. No, la concepción. Mire, ve. Las 12 pruebas que demuestran la no existencia de Dios. Te digo una. La Biblia dice que Dios creó al hombre y al universo. Y yo pregunto, ¿y quién lo creó a Dios? Si Dios creó al hombre y al universo, ¿quién lo creó a Dios? 2. ¿El hombre habla de Dios o Dios habla del hombre? 3. ¿Es Dios el creador del hombre o es el hombre el creador de Dios? Y 4. ¿El hombre nace creyente o lo hacen creyente? ¿Y lo hacen creyente con la mentira o con la verdad? La verdad se demuestra, la mentira se impone. ¿Cómo fue? Entonces, compañero, estamos acá para eso, ¿ya? Para hablar con propiedad. Dígame. Una pregunta. Sí. Hablando de la Biblia, es un documento histórico, ¿no es cierto? Así es. Fue estudiado por ateo, filósofo, matemático, físico, químico, biólogo, naturista, no naturista, y es el único libro, el primer libro que se escribió cuando se descubrió la imprenta. ¿Qué se hizo? Se engañó por 1000 años diciendo que la Biblia es el Espíritu Santo, el Dios que vino a salvar el mundo, el antiguo, el nuevo. ¿Qué pasó? Al ver esas circunstancias y ese sistema que se planteó para que la gente sea marginada, manipulada. Pero viendo eso, se tradució, se hizo una traducción de varios idiomas, con Martín Lutero. ¿Y qué pasó? Es el único libro que yo conozco. Se vende por millones, se regala, se dona, se ve y se vende. Ante esas circunstancias, ¿cómo se puede, no, tratar de que ese libro desaparezca? ¿Cómo se puede hacer para que desaparezca? La Biblia y ningún libro va a desaparecer. Todo se transforma, nada desaparece. 2. La Biblia se basa en la física o la física se basa en la Biblia. ¿Cómo es? La Biblia se basa en la física. Y si la Biblia se basa en la física, ¿a quién le está dando la razón? ¿A Dios o a Carlos Marx? A Carlos Marx. ¿Ya ves que eres marxista? Así es, amigo. Entonces, la Biblia se basa en la física, porque la Biblia fue escrita en la segunda sociedad. En la primera sociedad duró 100.000 años. Fue escrita en la segunda, en la esclavitud, por los esclavistas. ¿Pero para qué fue escrita? Para imponerla, porque hasta ahora no puede demostrarla. Por eso... Sí, a eso voy. Ha sido estudiada, ¿por qué? Pero no solamente ha sido estudiada, sino que también
se basó en hombres. Por ejemplo, uno de los primeros filósofos en el occidente fue Pitágoras. Y acá viene lo que dijo usted. Pitágoras fue un hombre de las ciencias formales, fue un matemático, ¿verdad? Pero Pitágoras también fue filósofo. Y como filósofo, ¿qué fue Pitágoras? Idealista. Por eso Pitágoras escribe una gran obra, que es el Cuaderno Pitagórico Filosófico. Y ahí Pitágoras dice que son las matemáticas las que purifican el alma del hombre. Y los materialistas dicen lo contrario, que es el hombre, a través del conocimiento, el que purifica las matemáticas. ¿Cómo me demuestras lo que dice Pitágoras? 2. Platón. En el banquete platónico, era un congreso, pero Platón lo denomina banquete. En el banquete platónico, Platón dice que cuando el hombre muere, que cuando el hombre muere, pesa menos, porque sale de su cuerpo el alma, el espíritu. ¿Cómo me demuestras eso? Porque hasta donde yo he estudiado, el alma y el espíritu son sustantivos abstractos. Si fueran sustantivos propios o concretos, entonces sí cabría lo que dice Platón. Pero son sustantivos abstractos, no tienen peso y volumen. Entonces, ¿cómo es que Platón dice que el hombre cuando muere pesa menos? Porque sale de su cuerpo el alma y el espíritu. Eso me tienen que demostrar los idealistas. Yo no te voy a demostrar eso. Yo te demuestro lo que dicen los materialistas. ¿Me dejo entender, amigo? Por último, Hegel, otro filósofo del idealismo, el gran Hegel, que desarrolla la tercera fase de la dialéctica. Hegel dice que no es el ser el que determina al no ser. En otras palabras, no es el hombre el que habla de Dios, sino es el no ser el que determina al ser. Es Dios el que habla del hombre. ¿Cómo? ¿Cómo me desarrollas eso? ¿Cómo? Es imposible. Por eso es que el idealismo hoy en día no es como dice el Señor, que son las obras más leídas. No, son las obras menos leídas ahora. Ahora las obras más leídas son las obras de Lenin. ¿Por qué? Por las propias contradicciones que se dan en el mundo. Hoy día el capitalismo ya no va más. Agoniza el capitalismo. Mira América Latina, mira Europa, lo que está pasando. Fíjate en Ucrania, Taiwán y ahora los países árabes. El capitalismo se hunde y al caer el capitalismo cae la iglesia. ¿Por qué? Porque es la clase dominante la que instaura la Biblia, la concepción divina a la iglesia. ¿No ves que cae el capitalismo? ¿Quién le va a dar de comer al clero? ¿O el clero trabaja? ¿Monseñor Romero trabaja? Cipriano no trabaja, pues. Entonces, ¿de qué viven? ¿Del Espíritu Santo? No, pues. Tú vas a la catedral, encuentras un comedor de lujo, bien alfombrado, la mejor comida. Ellos no comen comedor popular, no, la mejor comida. Ellos no toman pilsen Callao, Cristal, no. Le traen los mejores licores finos, gin con gin, ginebra, vodka, martini. ¿Tú crees que ellos fuman Hamilton? Premier, no. Del Braille le traen la cocaína macerada, ¿te das cuenta, amigo? Entonces, amigo, por eso, compañeros, ¿no es cierto? Cuando cae el capitalismo, cae todo eso. Ven, compañero. Ven, amigo. ¿Sí? Galileo ya lo hablé. Mira. Sí. Mira, he escuchado todo lo que hablas, respeto tu opinión. Algunas cosas sí, lo que usted está hablando lo comparto. Pero hay que tener en cuenta que todos los libros son complejos, porque tienen su pro y su contra. Pero si nosotros como vivimos los tiempos, lastimosamente el Perú antes sí podía luchar con derechos,
daba su vida. Pero hoy en día, cada día más hay traición, no hay lealtad. Todos dicen que amamos a Perú, pero no amamos. Simplemente estamos por un interés. Te apuesto que si viene alguien a querer hacer algo contra usted por ahí, seguro que lo pagan para que lo vengan y lo atrapen. Así de esa manera, hoy en día, el pueblo peruano es tan caído de conocimiento y está pobre, sufre y padece por falta de conocimiento. Pero lastimosamente nosotros debemos tener también en cuenta de lo que usted está hablando sobre los temas de Jesucristo. Nosotros cuando venimos cuando venimos a conocer una realidad, nosotros no vamos a poder realmente sacar una conclusión: ¿quién es Dios? ¿Quién es el Hijo y el Espíritu Santo? Para llegar a tener esos tres en uno solo, debemos también decir: ¿hay algo sobrenatural que existe en nuestras vidas? Sí. Yo no puedo cuestionar algo que yo no lo he visto, pero sí lo puedo creer a través de una fe que yo mismo estoy aquí plantada. ¿Por qué respiro? ¿Por quién? No me interesa, pero lo único que me interesa es que mi corazón está dispuesto a ser bondadosa, misericordiosa, a ser una persona mucho mejor que otras personas. Las personas que nos gobiernan hoy en día son personas mezquinas, son personas egoístas, son personas que no han pensado en la humanidad más humildes. Pero ¿qué dice también Jesús? Que Él ha venido a traer espada con espada, que nunca vamos a tener las riquezas de acuerdo a lo que nosotros vivimos en esta tierra. Nosotros tenemos que hacer riquezas primero en nuestra alma, para que esa riqueza que tengamos nosotros en nuestra alma podamos transmitir o podemos trasladar a las demás personas. Yo puedo tocar a este hombre y yo puedo ser bendecida y bendecido este hombre. Nosotros vivimos en lo sobrenatural, pero nadie lo percibe. ¿Por qué? Porque paramos cuestionando ese Dios que nosotros realmente, supuestamente, no lo conocemos. Lo cuestionamos a estos hombres. También yo, siendo una estudiante, yo he leído lo que el Señor dice, pero tampoco no comparto a muchos. Por ejemplo, el plan de este hombre, Juan Velasco de Alvarado. No se dice totalmente la realidad cómo fue este hombre. ¿Ya? Entonces nosotros, la historia de la filosofía igualito. Nosotros debemos aprender a ser coherentes y justos. A lo menos yo me he quedado acá ya casi como más de 20 minutos escuchándole. Me agrada este varón, lo felicito porque comparte cosas muy importantes que toda la sociedad debemos saber. Pero no debemos tampoco ignorar lo que hay una cosa más que nosotros, que es un ser supremo, que ni siquiera la propia Inquisición en el siglo XVII, que usó la palabra de Dios, que por ahí dice que debe desaparecer, y el Señor le dice, no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque dice bien claro, su palabra dice, mas mi palabra no pasará. Es el libro más perfecto que pueda haber. Ahí está la ciencia, la filosofía, el conocimiento, y te conoce como si fueras tú, como si Él mismo te conociera. Hombres grandes y hombres que realmente ni siquiera tenían educación hicieron ese libro. Hombres grandes de Roma que desafiaron muchas veces a los cristianos, también mataron, crucificaron. ¿Por qué? Porque creían en ese hombre, en Jesucristo. Entonces hay que completar la historia. La historia es que como seres humanos, si nosotros no confiamos en lo sobrenatural, señores, estamos perdidos y vamos a seguir llevando pobreza y tristeza y miseria a nuestros hogares. Yo creo mi riqueza, pero como sobrenatural. Yo creo en estos hombres también, de lo que dejaron sus enseñanzas. Pero estas enseñanzas hay que revolucionarlas aún mucho más. ¿Por qué? Porque no todo es perfecto. Estos hombres no lo han hecho perfecto. Y nadie de nosotros es perfecto, porque imagínate, ni nuestros pies, ni nuestros brazos, ni nuestras manos es perfecto. Nada es perfecto. Pero lo que debemos llegar es a un acuerdo. Si estos hombres tienen inteligencia,
inteligencia, ¿quién les dio la inteligencia? ¿Quién les dio la sabiduría? ¿Quién les dio el conocimiento? ¿Quién les dio el libre albedrío de decidir quién es quién? Entonces, vamos con calma y con conocimiento. Si tenemos que hacer una nueva revolución, y gracias a Dios por grandes hombres como ustedes, que estamos en las calles siempre diciendo, abajo el imperialismo, abajo el neoliberalismo, abajo las opresiones de los grandes hombres que nos están realmente apuñalando. El peor terrorismo blanco es el Estado. El Estado es el terrorista más grande que pueda haber silenciosamente, y eso ustedes no me van a decir que no. Y el Congreso ahorita, por ahí escuché un señor que hasta ahora no se ha podido aprobar sobre el tema de la educación. ¿Por qué? No les conviene, porque ahí no hay plata, no hay dinero. Pero sin embargo, si vienen las transnacionales a vender nuestras riquezas, ahí sí van a aprobar, porque eso les quiere decir. Entonces yo estoy de acuerdo con todo lo que el señor ha hablado. Es un maestro, lo felicito. Pero también debemos tener bastante cuidado con lo que nosotros podamos creer. Yo lo menos sí creo. Yo soy una mujer creyente en Jesucristo porque lo he vivido y lo he comprobado que Jesús sí vive. Jesús sí existe en mi vida. ¿Y cómo lo demuestro? Conmigo misma. Dando a muchos a conocer que Jesús sí cambia, sí salva y cambia nuestras vidas. No es lo que muchos dicen. Puede ser que él es el hombre más perfecto. Acuérdense que él vino a los judíos mismos lo crucificaron a él. ¿Por qué? Porque los fariseos y los saduceos no querían aceptar a Jesús, que él les venía a decir que son unos mentirosos y farsantes y que no aplicaban la verdad. Eso era la verdad. Y por eso lo llevaron a la cruz, por eso lo crucificaron. ¿Por qué? Porque no quería, fue el primer revolucionario en ese entonces. A Roma lo desafió a los grandes imperialistas en ese entonces. Entonces nosotros, señores, debemos ser coherentes y claros. La lucha continúa, sí, y no debemos dar un paso atrás para seguir defendiendo nuestros derechos. Y los derechos nos corresponden como ciudadanos, como trabajadores. Nosotros como trabajadores estamos sosteniendo en el tema económico, político y social, señores. Eso es lo que debemos aprender. Muchas gracias y de verdad aprendí mucho de ustedes. De verdad, cierren el Congreso. Solamente una preguntita, nada más. Yo lo he escuchado en un pasaje decir que usted está de acuerdo con la imperfección porque la perfección no existe. Eso es lo que lo he escuchado yo a usted. Entonces yo le pregunto, ¿por qué usted niega la tesis? ¿Por qué? ¿Por qué niega la afirmación? Si usted está inclinada dentro de lo que es el marco de la metafísica. A ver, en ningún momento no estoy negando. Lo estoy diciendo de acuerdo a lo que usted estaba hablando. ¿Vale? Lo que usted está hablando, no lo que yo he hablado, sino yo le estoy transmitiendo su conocimiento de lo que usted mismo está diciendo a los demás. Usted ha dicho que no existe la perfección. No existe la perfección. Entonces, existe la perfección. A ver, Vamos. El hombre aquí en esta tierra es imperfecto, ¿o no? ¿Somos imperfectos o no? Porque si fuéramos perfectos, entonces ya no estuviéramos en esta tierra. En esta tierra. Pero si nosotros confiáramos en ese Dios que realmente muchos creemos o creen que no existe y solamente debemos vivir de lo material y todo lo que vemos, eso es lo que hasta donde llega tu cerebro. Pero en lo sobrenatural es más allá de lo que tú no ves.
es pues la certeza, algo que no se ve y algo que sí se espera y de las cuales tú dices, sí, yo sí creo, pero tú lo estás creando. A pesar que tú eres imperfecto, pero crees que hay algo perfecto porque yo tengo un cuerpo perfecto. Vean, el hombre tiene libre albedrío de pensar y decir Que quiera. lo que a él le inspira, ¿verdad? Pero no todo lo que piensa y dice podrá demostrar. Sí, amigo. No todo lo que piensa y dice podrá demostrar. ¿Estamos? Entonces, si usted piensa y dice y no puede demostrar, ¿no? Entonces, ¿cómo me demuestras que lo imperfecto es perfecto? ¿Cómo? Por ejemplo, yo sí fui una mujer mala, perversa, en todas mis imperfecciones. Si viví en un mundo disfuncional, pero si yo creo que yo puedo cambiar, entonces muy pronto el que me conoció por testimonio va a decir, oye, esa mujer ya cambió y está empezando a poner la perfección en su vida. Mire, ¿el cambio es perfecto o imperfecto? Perfecto. El cambio no es perfecto. ¿Sabe por qué? Porque los cambios están sometidos a leyes de la física. Porque si usted pretende que ha cambiado de lo imperfecto a lo perfecto, ya no estaría hablando conmigo. Sería fija. Y el fijismo no intercambia ideas. Es que por más imperfectos que seamos, siempre va a haber una perfección. Sí, pero la perfección está bien en el campo de la metafísica o bien en el campo de la física. Si está en el campo de la metafísica, entonces yo pregunto, usted acaba de felicitar o bendecir al hombre, lo ha dicho, y el hombre también lo puede bendecir a usted. Se da cuenta que tú eres su diosa y él es tu Dios. ¿Por qué? Bueno, escúchame, ¿sabe por qué? Porque la bendición no es a una perfección, es a una imperfección y a viceversa. Entonces, usted, por ejemplo, conversa conmigo porque tiene fe en mí y yo converso con usted porque tengo fe en usted. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ambos nos sometemos a un método inductivo científico, ¿verdad? Nos observamos, ¿cierto? Entonces, si usted me dice que existe ambos, la perfección y la imperfección, entonces usted no conversaría conmigo. Porque es imperfecto como yo y puedo... Claro, a eso voy. ¿Se da cuenta? La perfección está en el amor que nosotros dos nos Ahora bien, pero ¿qué permite? ya dijo la señorita que la perfección está en el amor. Y yo pregunto, el término amor, ¿qué clase de sustantivo es? Ya lo dijo usted, no existe. ¿Se da cuenta? Pero ya lo dijo usted. Entonces, Claro que existe. ¿cómo? O sea, Usted no tiene... ¿Usted cómo se sintió cuando le vio a su esposa? mire, No le pregunto. sí, pero déjeme Dime, responder. ¿en esa perfección? Sí, ¿en le voy esa a perfección no le fue voy a abstracta? responder. Le voy a responder. El hombre es una forma de vida. ¿Qué es vida? Vida es un proceso orgánico que se complementa con la naturaleza. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser psico, bio y social. ¿Por qué es bio? Porque necesita de la naturaleza el trabajo y el alimento. ¿Por qué es social? Porque vamos a conversar con el que no existe, así pensemos. No, somos sociales porque nos necesitamos unos a los otros. Y ahí viene lo que usted me acaba de decir.
¿Y por qué somos psico? Porque tenemos un encéfalo craneano, tenemos neuronas, cerebro, cerebelo, conocimiento, inteligencia. ¿Para qué? Para aportar de lo poco que hemos leído en los grandes claustros universitarios, ¿cierto? Entonces, hablar de la concepción divina es hablar no de Dios, sino de los hombres que hablan de Dios. Y ahí están los grandes filósofos, tanto del campo del idealismo como del campo del materialismo. Entonces, sí, pues, sí, ahorita. Entonces, yo, para defender la negación, he tenido que leer también la afirmación. Y a viceversa, usted defiende la afirmación, también ha tenido que estar documentada con la negación. Tesis y antítesis. Entonces, yo pregunto, ¿cómo es que usted hace prevalecer a estos filósofos que niegan a los filósofos que es su contradicción? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿es la conciencia que determina al ser? Ahí viene el término que usted dijo. ¿Es la conciencia el que determina al ser o es el ser el que determina la conciencia? Lo dice Hegel en la tercera fase de la dialéctica. A ver, como le estoy diciendo, esos hombres podrían tener su propia ideología, física y toda la filosofía que tú quieras. Pero lo que yo estoy tratando de decir es que las personas, como estos hombres comunes, tenían sus imperfecciones, pero dentro de sus imperfecciones no creían porque eran materialistas. Todos eran materialistas y todos aquellos que viven en lo material, pues nunca van a aceptar lo contrario, jamás. Y lo que usted hace es estudiar todo esto, pero yo sí lo invito a algo, que lo que yo también estudié, pero yo sí puedo decirle que sí existe ese Dios, que sí existe ese hombre que realmente, que para él no es nada imposible. La palabra tiene poder y todito lo que uno se habla está escrito en esa palabra. Y yo, Dios mío, que me libre de estar blasfemando contra un hombre que vino a liberarnos, de verdad, a salvar a esta humanidad que muchos ignoran y están cegados, están sueltos del alma, del corazón. Eso es. Yo le digo eso porque si yo le contara mi testimonio sería terrible. Pero a lo que yo estoy ahora, yo doy gracias porque lo he comprobado. Pero esos hombres no podían hacerlo porque no le permitieron entrar, porque no le permitieron conocer. Porque ese hombre cuando andaba decía, Jesús cuando andaba, ¿acaso venía a rogarles? No, el que quería de él lo aceptaba y el que no, igual. Como le voy a decir, yo con estos libros, yo lo puedo dar por conocimiento o por querer aprender más. Pero ¿sabes qué? La humanidad muchas veces va a padecer porque nosotros llegamos a un error gravísimo. Es muy complejo, sí, aprender lo que es la complejidad de lo que es lo sobrenatural. Pero cuando nosotros como seres humanos lleguemos a comprender, si yo me casé con un hombre imperfecto, yo prefiero que ese hombre sea imperfecto. Perfecto, ¿sabes por qué? Porque ese varón que está a mi lado me va a hacer más feliz, mucho más feliz con sus imperfecciones, porque en esas imperfecciones le estoy viendo su perfección. Mire, me ha dado a entender que es el ser el que determina la conciencia. Eso es lo que yo le he entendido, ¿verdad? ¿Y sabe quién lo plantea eso? Lo dice Carlos Marx. ¿De dónde crees que sacó Carlos Marx? ¿Sabe qué? No, pero vamos por partes. Usted está defendiendo la filosofía del materialismo y un poco confunde usted. Sí, pero escúcheme. Diciendo que todos Sí, estos hombres han vivido en el pero término materialista. sí, pero escúcheme. Yo no lo estoy viviendo en el término Pero materialista. escúcheme. Una cosa es materia y otra cosa es ismo. Entonces, el ismo hay que saber utilizarlo. El ismo es un sufijo que cuando usted le agrega a un sustantivo
le está dando un grado superlativo. ¿Qué es eso? Es un aporte a las ciencias sociales. Entonces, una cosa es la materia y otra cosa es el materialismo. Lo que estamos intercambiando ideas es eso, es materialismo como negación y idealismo como afirmación. Entonces, ¿cuál es la negación de la negación? Eso es lo que yo quiero saber. Porque usted me ha dicho que, hasta donde yo lo he escuchado, ha estudiado, ¿verdad? Por eso es que yo le hago estas preguntas, a cualquiera no se la hago, ¿te das cuenta? Entonces yo le pregunto, si usted defiende la afirmación y niega lo opuesto, entonces, ¿cuál es la negación de la negación? La negación de la negación es aquellas personas que no quieren aceptar una propia realidad de mire, la vida. mira, voy a explicarme un poco mejor. La afirmación es la concepción divina, la metafísica, el idealismo. Esa es la afirmación. La negación es el materialismo. Para que haya una negación de la negación, tiene que haber, eso se llama el resultado. En otras palabras, tesis, antítesis y el resultado es la síntesis. Entonces, pregunto, frente a la afirmación y la negación, usted reconoce la negación. En primera instancia la reconoce y en segunda instancia avala la perfección. Eso lo plantea Marx, no lo plantea el idealismo. Eso lo plantea Carlos Marx. Está en el libro de la Biblia lo que Marx, Pero, muchos libros mire, más está, de la Biblia. señorita, está bien lo que usted dice. Eso está en la Biblia. Pero usted está colocando a la Biblia como negación. Sí la está, porque usted acaba de decirme que es primero, para usted primero, es la negación. O sea, primero es usted y después es la imperfección. O perdón, primero es la imperfección y después la perfección, como usted se proyecta, ¿verdad? Pero eso lo plantea Carlos Marx, no lo plantean los filósofos del idealismo. Vamos ordenando las ideas. Yo lo voy a decir. Vamos ordenando las ideas. Vamos ordenando las ideas. Usted me dice eso, vale, ya lo entendí. Ok. Cuando usted me dice que Carlos Marx y todos los libros, estos hombres estudiosos vieron esta Biblia, que es la Biblia la madre de todos los libros, así sean hombres que no creyeron en las cosas de Dios o sí creyeron en Dios, ¿vale? Estamos. Estos dos lados. Pero sin embargo, nosotros como personas que venimos a ser imperfectos ante los ojos de Dios, ya no venimos a ser imperfectos, sino perfectos. Él me puede ver con todas mis imperfecciones, porque el hombre es tan fácil y presto para juzgar, sentenciar y no aprender a perdonar, ¿verdad? Entonces, pero cuando tú llegas a conocer esa verdad, por eso le estoy poniendo después, porque si yo hubiese venido ya conociendo de lo que hay en esa grande Biblia, que todo el mundo no lo ha leído, y si lo ha leído pedacito y después se duerme, ¿no? Entonces, por eso es que yo me refiero, que si yo voy a venir a decir que soy perfecta, entonces le estoy haciendo mentiroso a Dios. Yo he venido imperfecta, y con todas las imperfecciones, a mí Dios me ama, y por esas imperfecciones, yo ahora puedo decir que sí soy una mujer que puedo amar a los demás. Eso es lo que yo estoy tratando de decirle. Por más que usted me diga que los libros, uno de estos libritos que usted ve, lo he vivido, varón, lo he hecho también. Entonces, pero yo como ser humano también te puedo decir y te invito a que también le digas a ese Dios que supuestamente no lo creas y le digas, Señor,
esa mujer dijo que soy imperfecto, pero yo quiero ser perfecto, pero cuando usted llegue a ser perfecto, me va a llegar a comprender, y por eso yo le voy a dejar mi número de celular, cualquier mundo, para que me pueda decir que es verdad. Mire, usted se ha remitido a la Biblia y me ha dado a entender que la Biblia es perfecta. Mire lo que dice la Biblia, no yo. Antiguo Testamento, Levítico 21, versículo 17. La Biblia no acepta, Dios no acepta a deformes, no acepta a lisiados, no acepta enanos, no acepta cojos, no acepta leprosos. ¿Qué pasó? Es decir, Dios no cree sí. Amigo, mire, cuando usted me dice es según la razón, mira lo que dice acá. Nuevo Testamento, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20. La Biblia no se interpreta. Y la señorita está negando a la Biblia. Él la nega, porque la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia no se interpreta, se acepta tal como está. Pero algo más. La señorita habló de la perfección. ¿Verdad? Miren, ¿Qué te comes? no lo digo yo. Lo dice la Biblia. Antiguo Testamento. Dice, ¿quién incitó a David contra Israel y Judá y lo envió para hacer un censo? ¿Qué dice segunda de Samuel 24:1? Dios lo hizo. Ahora busquen la propia Biblia. Primera de Crónica 21:1. ¿Qué dice? Satanás lo hizo. ¿Es perfecto eso? 2. En dicho censo, ¿cuántos hombres fueron hallados de Israel? ¿Qué dice segunda de Samuel 24:9? 800,000. Ahora busca Primera de Crónica 21:5. ¿Qué dice? 1,100,000. ¿De qué estamos hablando? Entonces, la perfección no existe, porque todo está sometido a la imperfección. La perfección solamente existe en el idealismo, que jamás lo vas a poder demostrar. ¿Me dejo entender, amigo? Vengo. Para que tú entiendas todo lo que dice, ahí, porque de versículos a versículos y de libros a libros te va a dar a entender a qué te quiere llevar esa interpretación. Mire. Pero como el hombre es tan vivo para seguir confundiendo, Ya está perdiendo los papeles. No pierdan los papeles. Yo no ataco a su persona. No. por eso, por ejemplo, lo que le conviene al hombre, lo dice. No. Entonces, Mire, yo no he leído eso, señorita, y cuando te vas a otra señorita, parte, te dice otra es que cosa, no. y te Mire, da ve. una Busque en idea, internet. te da una idea. ¿Ya amigo? Mire, ve. No Mire. todo lo que dice en el internet es Mire, verdad. no. ¿Sabe quién lo ha elaborado esto? Lo ha elaborado el sacerdote J. Lee. Porque cuando él ingresó, cuando él se enroló al clero, al sacerdote J. Lee le dijeron que la Biblia era perfecta. Y él comenzó a estudiar todas las traducciones. Y acá, en esta introducción, él dice que hay más de 50,000 contradicciones. Nosotros, como somos buena gente, solamente hemos sacado 141. Es que eso le Entonces, viene el traductor. Mira, ¿cuándo vas a ver? entonces ¿Cuándo vas a yo creer? pregunto, ¿quién falló? ¿Los apóstoles se inspiraron mal en Dios? ¿O Dios se inspiró mal en los apóstoles, en los profetas? Algo ha pasado ahí, pero yo no tengo la culpa de esto. Amigo, a mí me compras. Vale 5 soles en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Sí, amigo? Entonces, pero yo no lo he hecho eso. Yo he hecho una copia de aquellos que se han equivocado. Pero no se molesten conmigo. Moléstense con lo que escribieron la Biblia. Busquen a los profetas y a los apóstoles. A ellos, pero conmigo no.
Bien. Te digo algo, es que lo que tú hablas es falso. Te lo digo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Si yo Esto es falso. No. Esto es falso. No yo. ¿Por qué? Yo estoy diciendo la verdad. ¿Se da cuenta? No, espera. ¿Sabes por qué? Porque ahí no está completo. No. No está completo. Los hombres, escucha. Busca internet. Busca internet. ¿Sabes cómo Satanás manipula al hombre? Para poder dejar mal a ese Dios, para que el hombre siga haciéndose perdido y pueda seguir cuestionando a ese Dios. No. Justamente por eso dice que Satanás vino a ¿Dónde está traer Satanás? confusión ¿Dónde está Satanás? en tu vida. ¿Quién dice? Cuando haces la voluntad de Mire. Dios. Mire, a ver, amigo, a ver, guarda. Mire, ¿quién creó a Lucifer? A Satanás. Lo creó Dios. ¿Y por qué Dios creó a su negación? ¿Por qué Dios lo desterró, dirás? Si Dios creó al hombre y al universo perfecto, ¿qué pasó? ¿Se equivocó? Yo no tengo la culpa de eso. ¿Se das cuenta? El que tiene la culpa es Dios, o el que habla de Dios, pero yo no me eche la culpa a mí. El término Satanás lo creó Dios, y Dios creó su negación. Te estás comportando como un fariseo. Ya ve, ya se va contra mí. Mira, guarden la calma, señorita, guarden la calma. Pero es así. Yo- Decía Jesús. Yo estoy guardando mi línea, yo la respeto a usted y a todos ustedes, amigo. Pero no te estás No, faltando. yo solamente estoy tocando lo que dicen los pasajes de la Biblia, ¿ya amigo? Bien, compañero. Bien, compañero. Los amigos que quisieran aportar, compañero. El diezmo. Bien, compañero. A ver, compañerito, los amigos que quisieran aportar voluntariamente. Gracias, compañerito. Gracias, hijo. Gracias.